Notimundo Estelar. Información inmediata. El pasado miércoles el gobierno concluyó el proceso de liquidación y extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, que fue creada por el expresidente Rafael Correa en 2015. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... A esta hora el contacto es con el ingeniero Jorge Benavides, expresidente del directorio de EMCO precisamente. Ahora hablaremos sobre el proceso de extinción de esta entidad, cuáles son los pasos que se vienen más adelante y si es que esta realmente fue una buena idea. Ingeniero Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes les saluda, bienvenido. ¿Cómo está, Fausto? Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen el diálogo. No soy ingeniero, soy abogado. Bueno, sí, me llamaba la atención cuando me llamaba la atención cuando le habían puesto acá ingeniero, porque entrando directamente como en abogado. Materia, es una potestad que tiene el presidente de la República crear por medio de decreto ejecutivo empresas que pertenezcan a la función ejecutiva, y el mecanismo para su extinción es la expedición de un decreto ejecutivo. Como bien usted lo ha notado, ya hubo sus decretos en marzo, en abril, de cara ya al proceso de extinción. Entiendo que ya se nombró el liquidador en su debido momento y se firmó la escritura que da cierre a la empresa pública, y todo lo que es activos pasivos y derechos litigiosos pasan a la Secretaría Administrativa de la Presidencia de la República para los pasos subsiguientes. Lo que puedo decir en términos generales es que creo que nunca hubo una comprensión de lo que era EMCO como empresa pública y lo que era la figura del presidente del directorio que presidía todos los directorios de las empresas públicas. Con usted tuve la oportunidad en su debido momento de tener varios diálogos al respecto, y creo que los errores y la concentración de poder se daban en la figura del presidente del directorio, que incluso después de las reformas legales que se hicieron en enero del 2024, dejó de tener la presidencia de todos los directorios de las empresas públicas y la titularidad de los directorios pasaba a los ministros del área correspondiente. EMCO como empresa pública era una empresa pequeñita, tenía 58 funcionarios, solo 5 de ellos con nombramiento definitivo, y tenía un presupuesto que alcanzaba los $2.400.000 y estaba a cargo incluso de las empresas en liquidación. Ese es un punto clave. Por ejemplo, las empresas que se encuentren en liquidación pasarán a los ministerios del área correspondiente para llevar a cabo los procesos de liquidación que corresponden. Ahora bien, si bien era una empresa pequeña como EMCO, quizá el problema no era que tenía demasiado poder sobre la economía del país. Y me refiero a esto, ¿por qué? Porque bajo este paraguas de la EMCO estaban empresas del sector estratégico, CELEC, CENEL, CNT, por ejemplo, todas las empresas públicas. ¿Y esto no era demasiada concentración de poder? ¿Ese era uno de los problemas? Es pertinente su señalamiento, Fausto, justo para comunicarle a la ciudadanía ya, una vez que ha sido ya extinguida EMCO como empresa pública, que la figura que concentraba el poder era el presidente del directorio. No era la empresa pública EMCO como tal, porque era un ente básicamente técnico que elaboraba los instrumentos, los documentos que servían para discutir luego en los directorios. EMCO como empresa pública que fue liquidada era como cualquiera de las otras 12 empresas públicas, 7 en el sector estratégico, 5 en el sector no estratégico. La figura que era determinante y predominante era la presidencia del directorio. Pero reitero, luego de que se hizo las reformas correspondientes en enero del 24, esa presidencia de cada uno de los directorios le corresponde al ministro del área rectora. Por ejemplo, si pensamos en los sectores estratégicos de hidrocarburos, petróleos, minerías, le corresponde la presidencia de cada una de esas empresas públicas, CENEL, CELEC, Petroecuador, la empresa minera, al ministro del área correspondiente, al ministro que se encarga de los recursos de energía y minas. Entonces, a través de las políticas públicas que se dictan a través de las empresas públicas, y el presidente del directorio es el ministro. Y creo que es una reforma que en su momento se la hizo de cara a tener una relación más directa y más estrecha entre el ministro del área rectora con las empresas públicas. Pero EMCO como tal, lo que fue liquidado, era una empresa pequeña que cumplía una función importante en cuanto a las competencias de formular los instrumentos que se discutían, los planes de gobierno, y tenía esta potestad normativa para emitir reglas que permitían homogenizar procesos entre las distintas empresas públicas. O sea, tenía una visión importante. Incluso lo que es la OCDE recomendaba
que había que tener un término, un cuerpo colegiado, independiente, autónomo de los ministerios para el buen gobierno corporativo. Pero bueno, son decisiones que finalmente corresponde a la función ejecutiva, y lo importante de aquí en adelante es que se camine en aras de mayor transparencia y que se pueda dar buenos servicios a través de las empresas públicas. Debo entenderse por sus palabras, doctor Benavides, que la decisión de extinguir la EMCO no fue o no considera precisamente la mejor de las decisiones o la más adecuada, tomando en cuenta estas particularidades de la empresa como empresa coordinadora, es decir, poner también ciertas políticas, o para decirlo de otra forma, poner cierto orden en las empresas públicas. Bueno, la propia Constitución señala que los sectores estratégicos pertenecen al Estado y es el que lo regula, administra, controla, y prevé la posibilidad de establecer empresas que los gestionen. Y en este sentido, quien cumplía la función de gestionar y dar seguimiento era EMCO. Creo que cumplía una función desde el punto de vista técnico que era clave. Yo lo que me pregunto es, de aquí esas atribuciones, cuando los ministros tienen mucho trabajo, o sea, ser el ente rector de la política pública en el área correspondiente tiene una serie de atribuciones dadas por la Constitución y la ley que son fuertes, son importantes. Y adicionalmente a esto, digamos, que tenga también la presidencia de las empresas públicas, requerirá en consecuencia entonces que los equipos técnicos que se encarguen del tema de las empresas públicas tengan toda la información para que tomen las mejores decisiones. Lo que yo digo es que organismos internacionales como la OCDE recomendaban tener organismos técnicos que puedan ayudar en el procesamiento de la gestión de las distintas empresas públicas a través del establecimiento de políticas, normas, directrices que estandaricen procesos. De ahí quien tenga la titularidad de los directorios, bueno, podía ser en su momento como existía la presidencia de EMCO, o puede existir también el ministro rector encargado de tomar las mejores decisiones. Por otra parte, también el hecho de que sea presidente del directorio el ministro del área rectora tiene sentido en cuanto a que la política pública, como señalo, se implementa a través de las empresas públicas y pueden dar mejor seguimiento. Pero lo que dicen los organismos internacionales también, la necesidad de estos organismos técnicos independientes a los ministerios para tomar las mejores decisiones, por ejemplo, en el ámbito de empresas públicas de sectores estratégicos. Por ejemplo, y voy a citar un caso en específico que en su momento ocurrió a propósito de lo que usted mencionaba de las entrevistas que tuvimos en su momento, cuando comenzó a circular el problema que ha sido incluso identificado también por parte de la ministra de Trabajo hoy de este gobierno. Me refiero a los contratos colectivos dentro de las empresas públicas, lo ocurrido en CNE, lo ocurrido en SELEC, por ejemplo. Y desde la EMCO se intentó hacer acercamientos con sectores de los trabajadores de esas empresas para llegar a acuerdos o para minimizar el impacto de estos contratos colectivos y las decisiones del sector laboral. Pero esto ya no será posible, ya no ha sido posible desde una EMCO ya hoy extinta como tal. Eso no da una suerte de discrecionalidad a las empresas para que comiencen a manejarse nuevamente bajo su propio paraguas con los riesgos que ya hemos visto. Bueno, existe la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que es el marco normativo que establece las atribuciones, las competencias que tienen las empresas públicas, presupuestos, procedimientos y luego la reglamentación interna que tenga cada una de estas empresas. Como últimas gestiones que se realizó, incluso cuando se conocían los informes trimestrales, ya en diciembre del 2023, amparado en una disposición incluso de la propia Ley Orgánica de Empresas Públicas, se dispuso a los gerentes generales de las empresas públicas que, por ejemplo, lleven adelante los procesos de nulidad para declarar aquellas cláusulas que estén contenidas en estos contratos colectivos que sean lesivas, perjudiciales para el interés nacional. Se lleva adelante el procedimiento para declarar la nulidad de estas disposiciones que estén o de estas cláusulas que estén en estos contratos colectivos. Es importante los esfuerzos que se puedan hacer desde el Ministerio del Trabajo y en conjunto pensando con la función judicial, porque era un problema estructural, como usted lo comentábamos. Por ejemplo, a los problemas que existían, por ejemplo, en el ámbito de las eléctricas, de pérdidas de energía, el tema de los pasivos laborales, contratos colectivos, desvinculaciones mal hechas y luego a través de acciones de protección que incluso mal utilizadas. Por un lado, por ejemplo, se reconocía con efectos retroactivos supuestas violaciones de derechos constitucionales o, por ejemplo, había cambio de régimen laboral. Son cosas que en su conjunto, no solo la función ejecutiva, sino que de la mano con la función judicial, establecer hojas de ruta para
para buscar dentro del ámbito de lo jurídico hacer frente a todo este tipo de problemas, que es importante buscar una solución, porque lo que siempre se ha señalado, los sectores estratégicos es el recurso del Ecuador, es la riqueza de los ecuatorianos. Y pregunto un poco de otra forma también, ¿no hay el riesgo de que se descontrole o que se pierda el control de las empresas públicas por su lado cada una? Ese es importante su señalamiento, porque la idea justamente de EMCO en principio era estandarizar procesos. Pongo un ejemplo concreto. A través de la política de nombramiento de gerentes, se estableció un procedimiento a una especie de concurso con una rúbrica y demás, que tenía que ser un proceso estandarizado para los mejores perfiles para todas las empresas públicas. Ahora, obviamente tienen el paraguas, que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero dependerá ya de cada ministro del ramo el establecer qué procedimientos, por supuesto enmarcado en lo que dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero establecer los procedimientos que considere. Era necesario, en esa perspectiva de lo que usted plantea, un órgano técnico que esté por detrás organizando, obviamente dentro de las competencias que le da el ordenamiento jurídico. Y digo por detrás porque la función de EMCO, que acaba de ser extinguida, básicamente era un organismo técnico. ¿Qué hacía? Preparaba documentos, preparaba resoluciones, establecía procesos estandarizados para todas las empresas, para dar seguimiento, por ejemplo, incluso en estos temas de los contratos colectivos. Pero vale también dejar muy en claro que la potestad que tenía EMCO básicamente era a través del conocimiento de los informes trimestrales que hacían conocer los gerentes generales a los directorios, porque el representante judicial, extrajudicial de cada empresa es el gerente general, y eso está establecido en normativa. Además que las empresas públicas gozan de autonomía administrativa, económica y financiera. Y con esto termino, doctor Benavides. ¿Seguro Sucre era parte también de la EMCO? No, Seguro Sucre no está. No estaba parte de la EMCO. Ya, perfecto. Esa era una... Por ejemplo, de las empresas en liquidación importantes está el tema de TAME. Se avanzó una buena parte en ese proceso y ahora le corresponderá al ministerio del área correspondiente, entre transportes y los ministerios que están encargados de esas empresas en liquidación. Importante saber, importante también tener en cuenta, porque hay algunos procesos de liquidación en curso, mientras también ya se ha confirmado la extinción y liquidación, en este caso, de la empresa coordinadora de las empresas públicas. Doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la entrevista y un cordial saludo a las personas que siguieron el diálogo. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Jorge Benavides, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, hablando sobre el proceso de extinción y liquidación de esta entidad. Se ha concluido, así lo informó el pasado miércoles el gobierno nacional. Cada actividad de las empresas públicas estará encargada de los ministerios del ramo. Nos referimos, por ejemplo, en concreto sobre las cuales había interés respecto de los seguimientos de los procesos, el caso de Petroecuador, el caso de CNE, CELEC, CNT, entre otras, Flopec, por ejemplo, también, donde hay mucho todavía por hacer. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.